Teníamos muchas ganas de hablar del Depor Abanca y quién mejor que invitar por aquí para analizar el equipo de Irene Ferreras que Sara Gallego, Radio Inter Coruña, que lo diga bien, Órdago, chica, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Shane? Encantada de estar aquí un ratito contigo, con vosotros. Sí, queríamos hablar un poquito del Depor Abanca y bueno, quería también hablar más específicamente cuando haya partidos, pero quería empezar a hablar en el canal del Depor Abanca haciendo un vistazo general al equipo de Irene Ferreras, segunda clasificada, del Barcelona, en una competición que yo creo que no paramos de disfrutar, ¿no? Porque cada jornada hay resultados distintos. Al principio bueno, Irene desde el primer día dijo que iba a haber muchos equipos en esa pelea. Yo al principio no me quería ese discurso, pero he de decir que el tiempo le está dando la razón porque Eibar, Osasuna, Cacereño, el propio Deportivo, está siendo una competición súper bonita. No paramos de disfrutar ni de sufrir Y tampoco, ni de sufrir. porque, porque bueno, pues tiene las dos vertientes, ¿no? Pero sí, la verdad es que cuando el año pasado anunciaron que se iban a unificar los dos grupos de segunda división, norte y sur, pues bueno, podíamos prever que iba a ser una competición más igualada, porque al final estás juntando a los mejores de España, ¿no? Prácticamente, pero yo creo que nadie, ni las propias protagonistas, esperaban que fuese a estar todo tan ajustado, porque bueno, nosotros lo miramos por arriba, que es afortunadamente lo que nos interesa, pero por abajo la competición está tan bien que no paran de cambiar los equipos en descenso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esperábamos mucha competitividad, pero ha superado aún así nuestras propias expectativas, porque está francamente entretenido. Sí, porque además veníamos de unos años que en segunda división, y tú lo recordarás bien, sobre todo el primer ascenso del Depor eran temporadas donde prácticamente había dos equipos que se lo peleaban todo y muchísimas Mm. jornadas en las que eran jornadas muy de relleno, pero esta temporada te vas a jugar contra el Granadilla Tenerife B, te vas a jugar contra un equipo que está en la zona baja y te dejas muchísimos puntos. Sí, bueno, ya cuando el Depor asciende, que era nacional todavía, sí que había pocos equipos porque había mucha distancia, ¿no? Los equipos al final configurados para ascender con otros que simplemente, bueno, pues estaban ahí, pero aún así, cuando se creó la Reto Iberdrola, que era la segunda división, pero eso, dividida en grupos, no había tanta competitividad tampoco, porque yo recuerdo, por ejemplo, que el año que asciende el Villarreal estaba ascendido ya en diciembre prácticamente, el año que asciende el Alavés estuvo entre Alavés y Osasuna, pero solo entre ellos dos, es decir, al final también, al haber solo un puesto de ascenso, en este caso, como era, yo creo que le restabas emoción, ¿no? Porque había equipos que eso, que ya, pero a lo mejor en la jornada 20 no se jugaban nada y tenían que jugar 10, 11, 12, 13 más sin ninguna motivación, ¿no? Entonces yo creo que en este caso la reestructuración le ha sentado bien a la segunda división y que al final, pues como tú dices, todas las semanas disfrutamos y todas las semanas nos lo pasamos bien, ¿no? Y estamos ahí pendientes del calendario, de resultados, etcétera. Y eso que iba a haber tres ascensos, al final se quedó con dos, ¿no? Estos líos que, bueno, a veces suceden, tampoco vamos a entrar mucho en ello, pero la verdad es que está siendo una temporada súper divertida porque te viene un AM y te viene, yo que sé, incluso Español, Rayo, que eran históricos y que tampoco están bien, pero te pueden competir los partidos. Entonces, la verdad es que yo personalmente estoy disfrutando mucho la temporada, pero bueno, si te parece, vamos a hablar un poquito del equipo de Irene. Yo quería, cuando hablé contigo, pues te comenté un poco que mi intención era hacer así un análisis general y lo primero, si tenemos que hablar del equipo de Irene Ferreras, una primera palabra que te viene a la cabeza, porque yo sí pienso en este Depor, sobre todo un equipo que quiere tener el control. Sí, pues a mí se me viene a la cabeza diversión, porque es un equipo que me divierte mucho el verlo jugar, ¿no? Evidentemente hay días mejores que otros, como en todos lados, pero es un equipo bastante entretenido. Yo creo que el Depor tiene un estilo que ya lo tenía con Manu Sánchez, ¿no? Y que ha estado muy implantado, que es lo que tú dices, de tener el control, de tener la pelota, de querer llevar la iniciativa y de jugar bien al fútbol, ¿no? Con Manu lo vimos en Primera Nacional, incluso cuando nos ascendió, evidentemente esa primera temporada del ascenso, en la siguiente se intentó, pero bueno, faltaban piezas que permitían jugar así y al final se terminó descendiendo, pero sin el Deportivo renunciar tampoco en exceso a ese modelo de juego. Y el año pasado con Llorente, pues también se jugó así, pero es cierto que se abusaba quizá un poco más de la posesión estéril, ¿no? Que es de tener la pelota, pero sin hacer daño. Y este año el Deportivo continúa esa línea de buen juego, de asociación, etcétera, pero yo creo que es un equipo mucho más vertical. Eh,
tiene también otro perfil de jugadoras que a lo mejor no había el año pasado, que son a lo mejor pues Milene o Carlota, que son más rematadoras, que son más nueve puras y que hacen mucho más daño, ¿no? También porque juegan muy bien de espaldas, se asocian, etcétera. Pero yo creo que es un equipo más vertical que en otras temporadas y que por ahí es por donde está pasando que también haga daño, ¿no? Y que sobre todo los partidos de Abegondo pues cuenten prácticamente por goleadas, por más de 2 goles, por 3 goles, por 4, incluso como contra el Español. Y la verdad es que es un equipo muy divertido de ver, porque eso, porque tiene la posesión, pero la tiene siempre mirando hacia adelante, ¿no? Siempre queriendo atacar y siempre llevando la iniciativa del juego. Y quizás una de las cosas que ha cambiado más de la temporada pasada a esta, más allá de los nombres, es que no hay tanta dependencia por Ainhoa o por ese destello de Mm. calidad de Ainhoa, que sí que, por supuesto, es la jugadora quizás más diferencial en el uno para uno del Deportivo y cuando se atasca en el partido todo el mundo recurre a Ainhoa, pero esta temporada Charlotte te ofrece muchas cosas, la llegada de los laterales, es decir, vemos un Deportivo un poquito más coral. Sí, yo creo que es que el año pasado, por ejemplo, se volcó todo mucho en Ainhoa y en María Ruiz también, Mm. porque al final eran las jugadoras que te marcaban más goles, ¿no? Y las que más te desatascaban partidos. Pero este año, al fichar delanteras, que yo creo que el año pasado fue algo que echó mucho de menos el Deportivo, tener una 9 de referencia, ¿no? Echamos mucho de menos a Peque y a Gaby, salvando las distancias, pero estábamos muy acostumbrados a tener jugadoras que marcasen goles y el año pasado se apostó por otras cosas, no había una delantera claramente referente y entonces, evidentemente, el peso ofensivo y la responsabilidad recayó sobre las jugadoras con más calidad arriba, que eran, pues eso, Ainhoa y María Ruiz, ¿no? Este año, yo creo que la llegada de Carlota, como decía, la llegada de Milene, eh, basculan mucho a Ainhoa Marín de esa responsabilidad de tener que ser la que marca los goles y entonces, pues, Ainhoa diversión, ¿no? La responsabilidad se reparte, ella juega sin esa presión y se ha recuperado también una muy buena versión de Laura Fernández, por ejemplo, que es una muy, muy buena jugadora que el año pasado la castigaron mucho las lesiones. Eva Dios ha vuelto a dar un pasito adelante también, que el año pasado estuvo un poco más desdibujada. Bueno, al final es un cúmulo de cosas. Paula Gutiérrez con la llegada de Enar da un paso adelante y también juega más liberada y ve más puerta, tiene más presencia ofensiva. Al final yo creo que es un cúmulo de cuestiones que liberan a las futbolistas que tenían la responsabilidad del año pasado, como por ejemplo Ainhoa Marín, y que lo convierten al Depor en un equipo más coral, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente pasa, más allá de por recuperar buenas versiones de otras jugadoras, porque se han fichado dos delanteras que marcan goles y que, aunque ellas no marquen, participan muchísimo. Quizá Milene es más asociativa que Carlota, pero Carlota te crea un montón de ocasiones que a las segundas jugadas o cuando ella va al espacio aparece un hueco para otra jugadora, etcétera, te aportan muchas cosas que permite que las demás pues puedan llegar a la portería, ¿no? Sí, porque más este deporte es como muy de parejas, ¿no? Tienes una pareja de centrales muy asentada, una pareja de centrocampistas muy asentada, esa banda derecha, Cris Martínez con Ainhoa también se Mm. entienden muy bien y es un equipo, ¿no? Que no va muy a latigazos a ver si una central arranca ella, ¿no? Es como, es un equipo muy coral. Tú antes mencionabas a Enar, si hablamos de nombres individuales, a mí me cuesta quedarme con nombres muy específicos, pero yo creo que junto a Ainhoa, quizás las que más se pueden echar en falta, Enari, Altamira o a quién podemos echar más en falta, porque yo recuerdo el día de Cacereño que falta Enar y claro, todos decíamos, jo, es que lástima que haya cumplido sanción este día. Sí, a ver, la verdad es que yo creo que, como te digo, que el Depor el año pasado echó mucho de menos una delantera o un perfil de futbolista de 9, digamos, echo mucho de menos a Iris. No a Iris, que también, sino una Ese figura, perfil. un perfil parecido a Iris. Al final, Paula el año pasado juega ahí, lo hace bien, porque Paula es difícil que Paula juegue mal en alguna posición, pero al final estamos viendo que te aporta muchísimo más cuando juega un pasito más hacia adelante, ¿no? Cuando juega más liberada, cuando tiene a una jugadora que ancla ahí al equipo y que les dice a todas, iros para arriba, que aquí si vienen de vuelta yo me encargo. Y yo creo que la figura de Nar es clave también. Enar es una jugadora que nos ha dado muchos dolores de cabeza durante muchísimos años aquí en el Depor teniéndola en contra, que muchas veces en verano
tuvimos esa curiosidad, ¿no? De cuándo va a venir Enar al Depor. Es que tiene que venir, esta jugadora tiene que venir. Cuando estaba Iris, pues claro, ahí había un tapón delante, porque bueno, al final Iris es una muy buena jugadora, no os voy a decir nada porque ya lo podéis ver, pero Algo te quizá ahí delata por ahí atrás. Quizá ahí pues había más competencia, pero una vez que se va Iris, yo creo que era el recambio lógico para el Depor y para esa función, porque son jugadoras que, bueno, salvando las distancias, tienen unas características muy similares, ¿no? Entonces yo creo que es el equilibrio del Depor, se llama ENAR este año, claramente. Después, como tú dices, bueno, pues es difícil destacar a jugadoras, ¿no? Evidentemente Ainhoa, que te puede Que es desequilibrar trampa, los es partidos. como... Claro, yo lo ponía el otro día en Twitter. Vas a Begondo y dices, va a hacer cosas. Sí, Y cuando las hace dices, wow, es mejor incluso de lo que yo pensaba, ¿no? Te sigue sorprendiendo. La pareja de centrales, o sea, hay que hablar de ellas en pareja, porque lo cierto es que ya casi no se entienden, ¿no? Inés sin Raquel y Raquel sin Inés, pues es también es la solidez de este Depor, que no encaja muchos goles, la verdad, cuesta mucho pasar por ellas y además te aportan también a nivel ofensivo, ¿no? Porque también pueden ver puerta. Pero bueno, yo creo que si hablamos de nombres, el de Ainhoa, por supuesto, el de Enar, y yo creo que hay que destacar a Chris, ¿no? Que Chris es casi siempre la, no la gran olvidada, pero yo creo que estamos tan acostumbrados a Chris que sí, a veces, a tener pues, una lateral derecho buena y dices, pues claro, a veces se perfecto. nos, se nos pasa, ¿no? En plan, bueno, sí, Chris y 10 más, pero claro, hay que destacarla y hay que ponerla en valor, que al final lleva aquí 7 temporadas, ha renovado por una octava y ha ido cogiendo mucho peso, ya no solo en el campo, ya no solo en la forma de jugar, sino en cuanto a liderazgo también, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, para mí Chris y 10 más y destacaría también los nombres de Ainhoa y de Enar, que evidentemente bueno, pues por cosas distintas, pero siguen siendo dos piezas fundamentales, ¿no? De este deporte. Mm. Pero Irene es además difícil, ¿eh? sí, Este es año es muy difícil. difícil escoger tres. Sí, sí, porque lo hablábamos antes, es un equipo muy coral y un día no te aparece una jugadora, pero por ejemplo no piensas en, bueno, Charlie por izquierda igual la podemos mencionar menos, pero su trabajo y quizás menos vistoso que el de Ainhoa, pero también es importantísima. Sí. Los goles de Milena y Carlota, pues sí, es que es un deporte con muchísimo talento. Y de hecho yo quería comentar que Irene desde que llega va construyendo un poquito ese 4-2-3-1 y lo cambia poco realmente. Es decir, Mm, quizás la posición de la media punta, que es donde más irregularidad ha podido haber por lesiones, que yo creo que ahí sí está bien. Laura es la que más aporta, sobre todo de cara a portería, y el lateral izquierdo, porque no tienes un perfil de lateral zurdo puro. Ha jugado Monte, ha jugado Sami, ¿no? Ha jugado por ahí Patri, mm. ha dado ahí algunas vueltas, pero luego ha creado un 11 muy consistente que yo creo que cuando se va Begondo, más o menos, ya te imaginas si es un día importante con qué sale Irene siempre, más o menos. Sí, es lo que tú dices. Bueno, te puede bailar la portería, que tanto Sí, la Lucía como portería es una Joana. cosa curiosa, porque Pero eso todos sí que los es años. incógnita. Es Todos incógnita. los años pasa, o sea, ya pasaba con Malena y Miralles, pasó después con Suyastres y Misa, al final, bueno, el año pasado Ana Valles jugó más que San Palo, pero bueno, casi siempre pasa, ¿no? Pero te puede bailar la portería de que dices tú, no sé si hoy va a salir con Lucía o con Joana, que son, y hay que destacarlo también, porque hablamos siempre de jugadoras y nos olvidamos de las porteras, que también dan muchos puntos, son muy buenas porteras, la verdad, se ha reforzado muy bien el de por ahí. Te puede bailar el lateral izquierdo, aunque yo creo que ya cada vez menos, porque Paula Monteagudo ha entrado pegando una Sí. patada a la puerta sin ser lateral izquierda y tiene unas perspectivas de futuro muy ilusionantes, por lo menos, y además es otro ejemplo de que la cantera de Abegondo en femenino funciona porque también se le dan oportunidades. Y te puede bailar pues esa media punta o la delantera, dependiendo de Milene o Carlota del equipo que tengas delante. Pero vamos, no sé, de 11 7 las podemos decir de carrerilla, ¿no? Y eso es una muy buena señal también, al final tener esa estabilidad, tener un 11 reconocido, que vayas a Begondo y que sepas qué puedes esperar más o menos, yo creo que habla muy bien también del Deportivo y de lo bien que se están haciendo las cosas, porque cuando bailan mucho las piezas es Mm. porque las cosas no van bien. Sí, no convence tanto. Y además una cosa que tiene este deporte es que tiene fondo de armario, ¿no? Que quizás Mm. en estas categorías puede ser un poquito más difícil encontrarlo, que no haya mucho salto de calidad, pero si se cae un extremo, pues siempre está Sara Navarro. Fue una pena que Aro haya tenido
bueno, estuvo enferma y Mm. del tema de la operación y demás, porque es una jugadora que te puede jugar en los tres perfiles de ataque, tienes dobles puntas, ¿no? Al final, el Depor tiene alternativas también en el banquillo por si un día las cosas no salen, poder cambiar un poquito las cosas. Que yo creo que esa es otra cosa que el año pasado se echó de menos, que no había un fondo de armario. Un plan eh, B. Sí, no había un plan B tan establecido, porque el año pasado también teníamos una alineación que podíamos recitar prácticamente de carrerilla, pero cuando mirabas al banquillo a veces, bien porque había jugadoras que le faltaban confianza o que no estaban en forma, porque hubo también problemas de lesiones, etcétera, decías, pues a lo mejor se me queda un poco cojo, ¿no? Yo creo que este año, pues eso, lo que tú dices, Lorena Reina, por ejemplo, es un muy buen recambio también en defensa. Leti Sevilla, que ha tenido problemas, que empezó con la lesión, pero es también una jugadora muy contrastada. Eva Dios, Carlota Sánchez, Aroa Guerra, Sara Navarro, ¿no? Que la mencionabas tú, al final, más las que pueden subir del filial también a echar una mano, que están demostrando que lo pueden hacer bien. Al final, miras al banquillo y dices, bueno, me falta algo en el campo, pues aquí tengo tal. Y más allá del fondo de armario, hay muchos perfiles distintos también de jugadoras, ¿no? Porque Sara Navarro no juega igual que Charlie, por ejemplo, son dos futbolistas distintas. Eva Dios y Laura Fernández tampoco son lo mismo en la media punta. Carlota y Paula Gutiérrez son también diferentes. Milene y Carlota Suárez, ya lo hemos dicho, tampoco tienen nada que ver, ¿no? Una con la otra. Entonces, bueno, pues hay recursos y hay versatilidad en el sentido de si necesito mover algo y cambiar algo porque el plan inicial no me ha salido bien, tengo alternativas. Y eso es muy importante en una categoría tan ajustada y en una carrera tan de fondo como es la del ascenso a Primera División, vamos a la Liga F. Una carrera en la que hay tantos equipos que mete miedo un poco decir, sí, aquí hay uno más favorito que el otro, porque el Depor realmente ha tenido en duelos directos cierta mala suerte, pero no ha sido capaz igual de solventarlos tanto y ha sido muy regular, sobre todo en casa, que es donde en Abegondo este Depor es donde está. Si hay ascenso, que tocamos madera y demás, pero hay muchos equipos ahí compitiendo, pero si hay ascenso va a ser 99% por Abegondo. Hombre, al final los partidos a domicilio son la asignatura pendiente, ¿no? Sí, Si le podemos exigir algo al equipo, sí, el césped que lo está haciendo. artificial no se nos da. Claro, sí, lo primero es que jugamos siempre en césped natural, eso punto número uno. Y lo segundo es que sí que es cierto que a domicilio tampoco es que juegue tan mal el Deportivo. Es decir, no es que en casa sea una cosa y a domicilio sea la versión antagonista, pero le falta contundencia, le falta cerrar los partidos, ¿no? Esa es la gran asignatura pendiente de aquí a final de liga, que ya queda poquito, pero que por ahí es por donde va a pasar el ascenso directo. Porque al final, sí, en Abegondo, hombre, al Depor le quedan todavía partidos complicados, ¿no? Como el del Barça B, por ejemplo, pero yo creo que en líneas generales en Abegondo debería ser un equipo fiable, muy fiable. Ahora, hay que complementar lo de casa con sumar de 3 fuera, ¿no? Que está bien sumar de 1 en 1 también, o por lo menos no perder, pero al final esos partidos a domicilio son los que te pueden dar la diferencia de 1, 2, 3 puntos o incluso goles, como pasó el año pasado con el Barça B y el play-out, que te puedan ascender o que te puedan mandar al play-off, que es una historia muy distinta. Mm. Sí, porque además al Depor quizás fuera de casa lo que más le puede estar costando es marcar ese primer gol, ¿no? Le cuesta Sí. mucho, ya no solo porque ha habido partidos, el de la por ejemplo, que pierdes, ha habido varias visitas que quizás la del Cacereño fue la única que yo así ahora mismo bote pronto recuerde que pierdes contundentemente. El resto de partidos, incluso Barcelona, cuando son partidos que más o menos compites muy bien, incluso uno que tienes dominado, pero no consigues marcar y claro, al final en estas categorías sí que es verdad que si no marcas te marcan. Pocos partidos Mm. se acaban sin goles. Sí, son partidos que pierdes por detalles. Me estoy acordando ahora de uno, por ejemplo, que marca Carlota en propia meta, me parece, intentando despejar un córner. Mm, Al final son partidos que pierdes o que empatas, digamos, que te dejas puntos no por tonterías, porque no son tonterías, pero por detalles, ¿no? Por cosas que son corregibles. Es decir, no es que el equipo sea un desastre, no, es que hay pequeñas cosas que ajustar y que son corregibles. Y estoy de acuerdo contigo, yo creo que lo que más le cuesta fuera es el tema de marcar el primer gol, ¿no? Ese de abrir la lata, porque después la verdad es que una vez que se pone por delante, hombre, ha habido partidos en los que ha perdido igual o en los que le han empatado, pero es capaz de conservar
también esas ventajas, ¿no? Como pasó el día frente a Osasuna, como pasó el día frente a Granada, por ejemplo. Pero claro, cuesta mucho abrir esa lata. Yo entiendo que jugar a domicilio es complicado, ¿eh? Ojo, Y el porque cambio se nota mucho. el cambio se nota y al final, bueno, pues hay que viajar, hay que ir, hay césped sintéticos, bueno, eso, cada campo tiene sus circunstancias, ¿no? Pero fuera de casa hay que dar ese pasito adelante en estas últimas jornadas porque, bueno, por ahí, insisto, puede pasar la diferencia entre ascender directo o jugar un playoff, que si hay que ascender y ascendemos jugando playoff, pues bienvenido sea y Bienvenido. lo Pero, celebraremos pero igual, la pero patata claro, sufre, ¿no? Hay quizá que. nos reste años de vida, ¿eh? Y más si jugamos uno, si tenemos que jugar dos, ya también con el Claro, equipo masculino no te cuento nada. no hace falta tantos playoffs en una misma temporada. La emoción está Claro, bien, pero somos gente tranquila. Yo creo los coruñeses no necesitamos tantas emociones. Bueno, ya para ir cerrando, este sábado Barça B, poco más que añadir, me refiero, es el partido. Es verdad que una cosa, el Depor nunca ha sido capaz de mantener la primera plaza. Tampoco pasa nada si llegamos segundos hasta el último día, si el Barça B es primero. O sea, te iba a decir, pues mantengamos la segunda, ¿no? Mientras el Barça sea el que va exacto. por delante, no pasa nada. Pero bueno, yo jugando en Abegondo quiero creer Sí. que el equipo va a sacar la mejor versión y que va a ganar, porque ya no es solo que gane en Abegondo, que sí, que está ganando partidos, es cómo gana, ¿no? Que al final, pues es lo que decíamos al principio, vas al campo y te diviertes viendo fútbol, que es una sensación que a veces se te olvida, que puedes ver fútbol y divertirte. Es el de Banca, yo lo decía también en Twitter, a mí me reconcilia con el fútbol porque me lo paso bien viendo al equipo. Pero vamos, es el partido. El Barça B, para quien no lo conozca, pues es filosofía Barça. Va a ser un partido, yo creo, muy disputado en cuanto al control de la pelota. Y además es que está plagado de futbolistas que son internacionales, que vienen de ganar europeos sub-17, sub-19, sub-20, que vienen de ganar títulos en categorías inferiores y a las que muchas de ellas ya vemos con el primer equipo, ¿no? Bueno, pues dinámica de entrenamientos, incluso algunas han debutado en primera división. Son un equipazo, un equipo repleto de estrellas, sino del presente, del futuro, pero tienen que venir a Begondo. Y Abegondo es territorio Depor. Espero que siga así después de este fin de semana. Y bueno, pues más allá de lo que pase en este partido, si alguien tiene que quedar por delante, pues mira, que sea el Barça B, que por lo menos de lo malo es No lo puedo ascender mejor, y ¿no? oye, nos quedamos en esa Claro, plaza. claro. Para ellos el título y para nosotros el ascenso directo. Exacto, lo podemos firmar, un pacto de no agresión. Bueno, Sara, nada, muchísimas gracias por este ratito y nos seguimos leyendo. Pues cuando queráis, ya sabéis dónde estamos. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias.